Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Tefelalba. Bienvenido, Alan. Para iniciar la siembra. El queso está a 95 euros. Entonces, ¿cómo sobrevivir a todo esto? Eso es lo que todos queremos en Nicaragua. Esa es la realidad de nosotros, el costo de la vida. Quiero decirles que está más caro Costa Rica y Honduras que Nicaragua. O sea, la crisis es mayor. Mientras aquí se destinan 40.000 millones de dólares al pagar suerte que tengo Ucrania, el famoso financiamiento que se iba a dar a Triángulo Norte de Centroamérica, parece que ya no va a venir, porque sencillamente todo el dinero es para darse lo que para los empleados. Esa es la realidad. La realidad nuestra y a lo que estoy refiriendo completamente. Por lo demás, lo más importante hoy en día es, como dije, quiero enfatizar la sobrevivencia de cada uno, la sobrevivencia de la población. El gobierno hace esfuerzo, pero es muy difícil enfrentar todo esto. Y los esfuerzos que hace el gobierno, por ejemplo, y están a la vista, se ha congelado el precio de los combustibles, pero no de la energía. La energía sigue cara, no ha bajado. Y la energía incide en el precio del resto de las cosas. Eso sería en principio, doctor, comienzo para después analizar otra información. Buenos días, hoy lunes, para hacer un análisis de lo que acontece en nuestro país y podríamos ver el gran esfuerzo que hace el Estado de Nicaragua. Pero ese Estado de Nicaragua no es solo el garante de la búsqueda de mejorar la calidad de vida del ciudadano nicaragüense. Aquí tienen que ver diferentes actores, como son los trabajadores, el Estado, el mismo sector privado, la misma Iglesia Católica, las instituciones de derecho público, y todo en la búsqueda de mejorar la condición de vida del pueblo nicaragüense. Estamos viendo cuáles son los efectos de alterar el orden constitucional, cuáles han sido los efectos de que todavía la economía de nuestro país sigue sintiendo el desastre que ocasionó ese tipo de actividades ilícitas en la búsqueda de alterar el orden constitucional. Y esas grandes decisiones del gobierno fueron presentadas desde la reforma a la ley 854 de la ley de reforma parcial a la constitución política, ley 854, el 10 de febrero del 14, cuando el Estado de Nicaragua, a través del artículo 98 de la constitución, impulsó a través de un modelo de alianza el gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande y los trabajadores, bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consenso. O sea, el Estado de Nicaragua ha jugado un rol facilitador para garantizar la capacidad productiva, creando las mejores condiciones al sector privado. Pero aquí, este tipo de condiciones es donde tiene que ver el capital privado, el sector productivo, es el que tiene que ser el garante en los mecanismos que hace como rol facilitador el Estado de Nicaragua al estar buscando los mecanismos del desarrollo de garantizar el bien común de la población. Y el mandato constitucional en el artículo 4 establece los principios fundamentales que el Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país y como gestor del bien común debe garantizar los intereses y las necesidades particulares sociales. Ese mandato constitucional es un mandato que el Estado ha observado cuando es la construcción de grandes hospitales, la construcción de viviendas, la construcción de una política social pública inclusiva, que aquí con derechos de igualdad se ha llevado a cabo grandes obras de grandes hospitales en Bilwi, grandes reparaciones en el hospital de Puebla Óscar Danilo Rosales, grandes construcciones, un hospital de inauguración de Nueva Guinea, y esto ha llevado a un desarrollo
que ha llevado a que realmente Nicaragua, por mantener reservas internacionales y ser el Estado de Nicaragua garante de cumplir con sus obligaciones contractuales con el BESI, ha llevado a que aquí no es que sea priorizado Nicaragua, es que Nicaragua cumple los requisitos de fondo que tiene que cumplir como socio comercial del Banco Centroamericano de Integración Económica. El Estado de Nicaragua tiene que ser más beligerante en el aspecto de que Nicaragua ha sido muy tolerante, el poder coercitivo, con el tipo de actitudes y actividades que hicieron protagonistas que han llevado a cabo que estos efectos todavía los estemos sintiendo los nicaragüenses. Cuando miramos los grandes esfuerzos que hace un programa de estabilización, cuando miramos los grandes mecanismos y las grandes gestiones inclusivas que hace el compañero Laureano Ortega de la búsqueda de las inversiones para garantizar el bien común de los ciudadanos nicaragüenses y mejorar la calidad de vida. Pero aquí nos encontramos contra el bien y el mal, nos encontramos contra grandes protagonistas que todavía no son parte y ni siquiera aman a su familia, a sus familiares que están en Nicaragua y que están desde el exterior anunciando y otra vez desacreditando a un gobierno legalmente constituido y que todos los efectos de las sanciones lo que vienen que hacer es de mejorar el nivel de vida de nosotros los nicaragüenses. O sea, ya no basta haber logrado que los bancos multilaterales como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, hayamos estado sometidos a un bloqueo de hechos que en mera pandemia, Costa Rica y El Salvador le facilitaron 3.500 millones de dólares. Más sin embargo, Nicaragua está buscando un programa de estabilización económica acorde con los ingresos que capta de las exportaciones y de lo que capta dentro de la producción del Producto Interno Bruto. Pero aquí miramos que solo hemos tenido pequeños préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica y que esos préstamos están latentes en la creación de las fuerzas productivas para sacar la producción, para sacar toda la carne, que es lo que ha llevado a un programa de estabilización. Dice mucho siempre, y esto ha sido siempre a través de la historia. Analizar la historia de 1970, desde el siglo XIX-XX, siempre la iglesia ha jugado un papel de desestabilizar y de mejorar la calidad de vida. Esto lo ha jugado porque si nos trasladamos a leer Isaías, en el capítulo 56, Isaías dice que el verdadero ayuno es darle el pan al hambriento, mudar al desnudo, darle albergue al que no tiene donde vivir, no excluir a tu hermano. Ese es el verdadero ayuno, pero el verdadero ayuno no es que te estén viendo como los fariseos y lo escribas con los rostros que no has comido, cuando por detrás te podrás comer un pavo que realmente la familia nicaragüense no tiene acceso por estos mismos grandes problemas de desequilibrio, por estas mismas grandes odios y rencores que ha creado instituciones de años que han estado. Esto ha llevado a que realmente este tipo de conductas que están tipificadas en nuestro Código Penal obliga al poder coercitivo, como es la Policía Nacional, a establecer los mecanismos de garantizar el orden y la seguridad interior de nuestro país. Si aquí estamos hablando de una reconciliación y hablamos de una solidaridad, tiene que haber un conjunto donde las fuerzas políticas, sea llámese iglesia, partidos políticos, sectores privados, gran capital, se tiene que centrar en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida, porque el artículo 24 de nuestra Constitución establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás y por la justa exigencia del bien común. ¿Qué es lo que quiere el Estado de Nicaragua? ¿Qué es lo que quiere el que dirige la economía de nuestro país en base al artículo 150, numeral 13? Hacer los grandes esfuerzos, a pesar de que como cuando voy a llegar a un banco y te estás desacreditando y realmente no tenés acceso a ese financiamiento para buscar cómo mejorar las condiciones de vida de la economía familiar doméstica de los nicaragüenses. Cómo miramos grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno con un préstamo de 220 millones de dólares. 220 millones de dólares que no es comparado ni al 5% de 3.500 millones de dólares que le dieron a Costa Rica y le dieron a El Salvador. 220 millones de dólares que lo que están haciendo es paliando una política que sigue aplicando el Estado de Nicaragua y una política populista. Podría ser criticado el gobierno y el Estado de Nicaragua por estar haciendo un enfoque populista cuando es una política de subsidio, de congelar el precio del combustible del 22 al 28 de mayo. Significa que el Estado está asumiendo el 100% del costo del combustible, de que el galón super cuesta 5.19 dólares, está congelado 5.07 la regular y 4.58 el diésel. Todos estos mecanismos, así como
lo que dinamiza la economía de nuestro país, el combustible, así como el subsidio al transporte 250 que no hay en una parte de Centroamérica ni en El Salvador, es lo que lleva a mejorar y buscar cómo controlar la inflación bajo estos mecanismos. Pero también el Estado necesita ingresos a través de las políticas públicas, de los impuestos, para garantizar el gasto fiscal y que ha sido reducido. Y una de las grandes decisiones que tomó la Asamblea Nacional es que aquí Nicaragua no quiere política, Nicaragua lo que quiere es trabajar, Nicaragua lo que quiere es condiciones y que se analicen leyes más de fondo, como se analizó la ley 331, ley de rango electoral, cuando se hizo una reforma de que una junta receptora de votos van a ir a votar 600, cuando realmente estos mismos que siguen desacreditando la institucionalidad del derecho público, del Consejo Supremo Electoral y de los partidos políticos, realmente aquí lo que están haciendo es que a ellos lo que les interesa es que la gente no vaya a votar, porque ese es el negocio y el modus vivendi que les ha permitido. Creo que la comunidad internacional, con esta crisis geopolítica de Ucrania y Rusia, tiene que ver mucho cómo está sucediendo con esos 22 millones de toneladas de grano en los hilos de Ucrania, que es lo que permite esta alta carestía de la vida. Miramos cómo se ha decretado un estado de emergencia en Nueva York, cuando no hay lactancia, no hay leche para los bebés, y Nueva York ya dio un estado de emergencia. Mas, sin embargo, en Nicaragua aquí no ha hecho, ha respetado el Estado de Derecho, como es la libertad de empresa, ha respetado la oferta y la demanda. Y aquí Nicaragua todavía no ha hecho un análisis a fondo acerca de los grandes privilegios que tienen el sector financiero, como es el sector bancario. Entonces, la deriva de los efectos que estamos pagando los nicaragüenses en la carestía de la vida, ocasionada por la injerencia extranjera de los mismos Estados Unidos, 60, 80 millones de dólares que fueron malversados del erario de los contribuyentes estadounidenses y que crearon los efectos que estamos pagando los nicaragüenses de una economía pujante. El sector energético, uno de los grandes sectores de nuestra economía, si el esfuerzo lo está haciendo el gobierno, pero aquí también tendría que ser esfuerzo el sector energético, los empresarios privados como Carlos Zamora, y buscar alternativas a la búsqueda de cómo conducir la economía de nuestro país para los nicaragüenses, y también, ¿por qué no hacer un análisis a fondo a la ley 561, ley general de banco? Buscar mecanismos como El Salvador tiene la pequeña y la mediana empresa con un 3% anual, pero más sin embargo el gobierno ha hecho grandes esfuerzos con el encaje legal, y del 2018 que estaba la tasa a diciembre en 18.36, la banca comercial de interés anual para el sector pequeño y mediano, o la banca comercial en general, llámese BAC, llámese Banpro, hoy a marzo del 2022 está a 10.78 el interés anual que se tiene que pagar. ¿Qué significa esto? Que no hay acceso a financiamiento, y ya no digamos la CONAMI, la Comisión Nacional de Microfinanzas, que presta hasta un 60%, una deuda totalmente impagable, y que más sin embargo las gestiones del asesor de inversiones de la presidencia, compañero Laureano, sigue buscando los mecanismos, cómo garantizar, cómo que sea posible mantener congelado el precio de los combustibles, buscando alternativas, como ha sido su estrategia de diseño de política económica, buscar cómo venga de Irán gasolina ya en tanque, cómo se den los grandes acuerdos comerciales como es el trigo. Si no se dieran todos estos acuerdos, si no se dieran todo este tipo de gestiones, producto de todo este avance, prácticamente Nicaragua tuviera una carestía en la vida más alta que Costa Rica, y que nos encontramos que a nivel centroamericano, una de las condiciones económicas donde son más baratos los servicios básicos, los servicios alimentarios, es Nicaragua. Sí, doctor, en el campo sigue la provocación. China se pronunció sobre esto y dice que está preparado para la defensa de su soberanía e integridad territorial, como respuesta a las declaraciones de Joe Biden, quien amenazó a Beijing con una posible intervención militar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestó que no tiene ningún margen para el compromiso de esta cuestión, que nadie debería de subestimar la determinación del pueblo chino para salvaguardar su soberanía e integridad territorial. ¿Qué es lo que se mira de fondo aquí? La venta de armas. ¿Verdad? Y entonces ahora hay que armar a Japón, hay que armar a Corea del Sur, hay que venderle armas también. O sea,
sacar del arsenal todo el material obsoleto que tienen y armarlo a condición de crédito que les van a extender para esto. Pero el juego es peligroso. El juego es peligroso porque tenemos el conflicto de Ucrania, ¿verdad? A donde ya se ha anunciado de que fuerzas especiales de Estados Unidos van a entrar a Ucrania, supuestamente para la protección de la embajada de los Estados Unidos en Kiev, y ahora resulta el problema también en el oriente. O sea, aquí lo que puede haber es un estallido violento, una guerra nuclear que acabe con la humanidad. ¿Ah? ¿Por qué? Por el negocio del armamentismo. Ahora, este negocio del armamentismo, además de todo esto, está llevando a pobreza a Europa. Europa, digamos, está muy afectada en estos momentos con los precios y la falta de alimentos. Y eso se va a reflejar aquí en América Latina también. Lo que está aconteciendo en Europa por esa política de rebaño que lleva a todos ellos. Aunque de repente ya hay contradicciones. A pesar de que se quiere sumar al rebaño, Finlandia y Suecia se opone Turquía y tiene que ser voto unánime para el ingreso de los bancos. En primer lugar. En segundo lugar, el asunto este de la comida. En tercer lugar, el precio de los combustibles y el precio del gas, que es básico para la industria y para los de a pie en Europa. O sea, es incomprensible lo que ahí está pasando, doctor. No hay posiciones claras en todo esto, aunque el más vivo de todo es Orbán de Hungría, que dice que no va a practicar sanciones ni tampoco se va a confrontar con los rusos. Ya abrió su cuenta en rublo y va a seguir recibiendo, digamos, el petróleo y el gas más barato. Y digo que los demás, digamos, van al precipicio. Es como llevar a un rebaño de ovejas a un precipicio y algo caer. Eso es lo que estoy viendo ahí. Sí, ya en el campo internacional, ya el liderazgo mundial económico de los Estados Unidos es incierto. Un liderazgo que ha sido mantenido desde 1945 hasta el 2022, post Segunda Guerra Mundial, post Guerra Fría, y eso lo dan los indicadores que la inflación en los Estados Unidos a abril de este año, el 2022, anda en un 8.3%. Hay un riesgo de recesión en Estados Unidos. Eso lo dicen los grandes expertos diseñadores de política económica de Harvard. Y aquí lo que nos estamos encontrando es que ese liderazgo que quiere mantener los Estados Unidos económico es incierto, y es incierto por el tipo de conductas que siempre ha realizado desde 1945, como es propiciar las invasiones fuera de su territorio, pero eso con el fortalecimiento de una posible estanflación, que lo que está buscando son mecanismos como fortalecerse, que ha sido uno de sus fuertes de los sectores como es la industria armamentista. Y aquí lo que estamos viendo que es lo que quiere armar a todos sus aliados para la búsqueda de fortalecer su economía, una economía que está en proceso de estanflación, y que aquí ya el mundo, la misma ONU está buscando la búsqueda de la paz y la seguridad, cuando el mismo Anthony Blinken del Departamento de Estado y el secretario de la ONU buscaron mecanismos, cómo buscar para aliviar esa crisis alimentaria, que esos 22 millones de toneladas de granos básicos que están en Ucrania sean comercializados. Y también lo que se está buscando es que este tipo de conductas de estar buscando cómo vender armamento a toda la parte del mundo, lo que puede conllevar es a grandes catástrofes impredecibles, que es lo que ha buscado, lo que aquí nos encontramos en dos situaciones opuestas. Uno que está fomentando como Hitler la carrera armamentista y la carrera en la destrucción masiva del planeta, y el que está buscando la búsqueda de la paz. Aquí nos encontramos de que aquí no podés estar buscando cómo hacer sanciones y prohibiciones a los estados. El caso de Rusia, cuando miramos que es uno de los principales productores del petróleo y que es uno de los insumos que es lo que mueve la economía del mundo, hasta para la producción de fertilizantes, hasta la producción de granos, y es lo que ha llevado a esta carestía de la vida, que de seguir este tipo de sanciones y prohibiciones podría generarse en una hambruna generalizada mundial, con grandes convulsiones sociales de estallido en toda parte del territorio,
porque aquí ya las situaciones no son políticas, son meramente sociales de una ideología. Nos trasladamos a Nicaragua, donde siguen personajes que siempre han vivido de la misma situación, apellidos que ya la historia los conoce y ciertos elementos que se encuentran en el exterior en la búsqueda de recursos. Cuando miramos que aquí lo que tenemos que hacer gobernante y gobernado es la búsqueda de una solución a la búsqueda de solución, como lo está haciendo Venezuela en la reunión que ya tuvo los Estados Unidos, en la búsqueda de un diálogo permanente, en la búsqueda de un consenso democrático, como lo está realizando Venezuela, lo está realizando Cuba y aquí en Nicaragua. Aquí en Nicaragua, dentro de la gobernabilidad democrática, hasta textualmente en el artículo 98 utilizaron la palabra de la Carta Democrática como es que Nicaragua lo que garantiza es un marco de gobernabilidad democrática. Ese marco de gobernabilidad democrática y esa flexibilidad y esa seguridad jurídica que le demostró y le dio el gobierno como rol facilitador al COSEC, a los cabecillas del COSEC, fue lo que llevó a la alteración al orden constitucional. Entonces, todos estos efectos y todos estos desmanes, quienes pagamos las consecuencias somos los nicaragüenses, y aquí, dentro del imperio de la ley y el imperio de la justicia, el derecho como fuerza, el Estado como poder coercitivo, tiene que garantizar el orden interior y garantizar que cada quien tiene que dar cada cual lo suyo como el piano, que la Iglesia Católica juegue su rol dentro de la fe cristiana, el Estado como rol facilitador para la producción y los trabajadores dentro del consenso de que aquí todo el mundo lo que quiere es trabajar y paz. Los políticos que busquen cómo fortalecerse, partidos políticos que están en periodo de extinción, porque esa es su naturaleza, pero aquí realmente el Estado de Nicaragua es el que está garantizando el desarrollo económico y social con grandes esfuerzos, y lo vamos a seguir diciendo siempre, del compañero Laureano Ortega, grandes esfuerzos por la búsqueda de garantizar y que llevó a cabo todo este tipo de sanciones, buscar restablecimiento con China, con Rusia y otros países, que de no haberse dado ese tipo de decisiones sabias como el confinamiento, Nicaragua estuviéramos en otro estado. Hay una a nivel internacional. Por ejemplo, esto responde a la visita de Biden. Dice Corea del Sur que ellos ya no van a buscar el diálogo con Corea del Norte. O sea, están como presionando su política de una tercera guerra mundial. Lo vemos en el caso específico de Ucrania y ahora lo estamos viendo en el Asia. Sencillamente así, Biden ha dicho de que si se meten los chinos a recuperar Taiwán, ellos van a entrarle al asunto. O sea, todo esto es puro armamentismo y negocio. Ese es el fondo de todo esto. Por otro lado, se ha anunciado por parte de la defensa de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño que está preso en Nueva York, que van a llevar de testigo al Chapo Guzmán. Él no le ha dado plata, dice a Juan Orlando, y el otro testigo que van a presentar es el hermano de Tony Hernández. O sea, se torna interesante este caso porque realmente lo de Juan Orlando es muy discutible. Todavía no se han presentado las pruebas correspondientes para tenerlo preso. Esa es la realidad de esto. Y lo que ha habido en este caso es más que nada declaraciones de gente que él extraditó cuando estaba en el poder. Yo creo que lo importante de este tema es que aquí nos estamos encontrando en una encrucijada, donde estamos viendo dos países poderosamente militarmente y económicamente como es Rusia y Estados Unidos, y estamos viendo que aquí hay dos grupos. El grupo que incentiva la venta de armas, que son los aliados de los Estados Unidos. Cuando miramos Corea del Sur y toda la Unión Europea, Japón, el negocio armamentista, que es la fortaleza de su industria, la que ha garantizado el liderazgo mundial hasta el día de hoy, pero no miramos el repunte del otro grupo. Cuando miramos a China, miramos a Irán y miramos a otros países que realmente son los que tienen los recursos del petróleo para garantizar y mejorar la calidad de vida del mundo, porque estamos viendo las consecuencias en escasos 3 meses, cómo se está evitando a través de las decisiones del Putin una hambruna generalizada. ¿Por qué una hambruna generalizada? Porque realmente aquí el país de Rusia y Ucrania son países que realmente son garantes del desarrollo económico de parte del 40% del planeta, con sus riquezas de petróleo y otra serie
de minerales, que es lo que ha llevado a este colapso que hay en todas las economías del mundo, y que lo que viene aquí a hacer, que es una sola palabra la que se está diciendo aquí, que es evitar más sanciones y prohibiciones, porque el comercio, el desarrollo internacional es lo que permite mejorar la calidad de vida de todos los pobladores del mundo. Ya miramos cómo se acercaron a Venezuela y se acercaron por los intereses de llevar a la empresa Chevron. ¿Por qué? Porque realmente ya los contribuyentes estadounidenses ya no soportan una inflación que depara en un riesgo de recesión en los Estados Unidos peor que 1980. Mira, Honduras dice en una información, Raymond Colón y Daniel Pérez, abogados defensores del expresidente Juan Orlando Hernández, dieron a conocer recientemente que Juan Antonio Hernández sí declarará en el juicio a favor de su hermano. El pasado 29 de abril, los mismos afirmaron que Tony no estaría presente en el juicio. Sin embargo, ahora sostienen que el testimonio del exdiputado beneficiaría a su cliente. Tendría que aclarar el caso, pues ya tenemos a Chapo, que dijo a través de sus abogados que nunca entregó dinero a Juan Orlando, y ahora tendremos a Tony explicando de acuerdo con sus acusaciones qué fue lo que pasó, dijeron los abogados. Por otro lado, la defensa contó que Tony Hernández podría ser obligado a declarar si la Corte del Distrito Sur de Nueva York emite una orden de habeas corpus. Según los abogados, de esa forma la persona no se puede negar a testificar y no le aplica ninguna protección constitucional, ya que no va en calidad de acusado, va en calidad de testigo. El juez puede encontrar desacato si una vez sentado a testificar no abre la boca. O sea, es interesante todo esto, ¿verdad? Y por otro lado, pues sigue las deportaciones de Honduras. Es que lo interesante de esto es, en el derecho internacional, es la jurisdicción de Nueva York, donde se están llevando a efecto los que han sido y están siendo juzgados por narcotráfico internacional, como es el Chapo, como es Juan Orlando Hernández y otra serie, el policía, el jefe de la policía de Honduras también, que ya fue extraditado. Pero dentro de esta jurisdicción y dentro de materia penal existe la figura que se llama la responsabilidad penal. Y en esta responsabilidad penal hay actores directos y hay coactores directos. Pero aquí el efecto que hay es que de Centroamérica se traslada la droga, pero esa droga se comercializa, pero ahí no hay ningún estadounidense que esté siendo involucrado en este tipo de conducta, cuando realmente son los latinoamericanos los que entregan la droga. Pero ¿quién es el que la vende? Habría que ver quién es el que la vende, y ninguno es el que la vende, el que la comercializa en las grandes orbes de los Estados Unidos. Nunca hay un ciudadano estadounidense detenido en esta situación. No hay responsabilidad penal. Hay extinción de responsabilidad penal en los Estados Unidos con los grandes millonarios que hacen ese negocio, el negocio ilícito, cuando irán contra gay. Pero aquí hay extinción, hay impunidad y están protegidos. Esa es la palabra. Esa es la yo me he hecho siempre. ¿Quiénes son los que compran la droga en los Estados Unidos y cómo la distribuyen y quiénes la distribuyen? O sea, todas las culpas se le echan a los latinoamericanos. Bueno, esto es todo por hoy, y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en el despunte de la información nacional. Que la pasen bien. Saludos, aquí te cae la torta. Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Tefelalba.